Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de la hora que me estén escuchando. Me presento con ustedes nuevamente, para quien no me conoce. Mi nombre es Osvaldo Feliciano Díaz Romero, soy su asesor virtual de Prepa en línea CEP del módulo 8 Ser Social y Sociedad. Hace un momento se estaba dando o se dio el segundo espacio abierto de aprendizaje de esta semana integradora número 2. Eh, Lamentablemente no se grabó, no sé por qué. Yo hice todo el mecanismo para tener la sesión. Sin embargo, pues al transmitir, le puse transmitir y no se transmitió. No sé, les digo exactamente qué haya pasado, a qué se haya debido. Eh, de entrada, pues una disculpa para quien trató de seguirme por YouTube y no vio esta sesión. De igual forma, para quien se conectó posteriormente y entró a la liga, una disculpa. Sin embargo, lejos de lamentarnos o lejos de estas disculpas eternas y estos eternos lo siento, lo importante yo creo que es resolver. En ese sentido, pues me di a la tarea de grabar o de volver a dar la sesión o parte del espacio abierto de aprendizaje, o por lo menos un pequeño resumen de lo que trató. Y bueno, es lo que voy a intentar en este video, dar el tema como en sí de lo que se trató este espacio abierto de aprendizaje. Obviamente ya sin las intervenciones de cuando se intervino, sin toda esta parte, toda esta parte como de interacción. Y ahora bien, bueno, vamos a comenzar. Voy a quitar mi cámara para que tengamos una mejor transmisión de audio. De igual forma, les reitero que eh, cualquier dificultad, cualquier situación, pueden escribirme directamente a mi correo electrónico o pueden escribirme al mensajero de la plataforma. Mi horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, comenzamos. Bueno, les comentaba que prácticamente lo que en esta semana número 2 y esta sesión en especial es la continuación de la sesión que se emitió el día miércoles. El día miércoles no terminé los temas, casi siempre lo hago al propósito para dividirlo en dos partes. En la parte 1, donde vemos todo lo que es el método científico, la ciencia, las ciencias sociales y demás temas que son de suma importancia. Y bueno, en este sentido pues también traigo el mismo orden del día, prácticamente la misma información, porque es la misma que ocupo para las dos sesiones. Si ustedes la están viendo ahorita, pues seguramente verán mis diferentes, mi forma de organizar la clase el día de hoy. Bueno, uno de los elementos que les comentaba a sus compañeros en este caso eran algunas indicaciones como muy generales. Esta ya la reiteré el día miércoles, de todos modos las vuelvo a mencionar. Es importante que sigan las indicaciones en su totalidad. Recuerden que si la actividad está integrada por 4 elementos, esos 4 elementos deben de estar completos, deben de estar cada uno de los pasos que se solicita. De igual forma, recuerden que el plagio está siendo penalizado. Recuerden seguir la rúbrica en su totalidad. Hay un elemento que se llama rúbrica, se los voy a mostrar. Se los muestro rápidamente. Pueden entrar a la plataforma. Esta es una de las facilidades que nos da estos elementos, o más bien esta forma de transmitir. En este caso vamos a entrar a la actividad integradora número 4, que es una que no he evaluado, no he empezado a evaluar. Entonces cada actividad tiene algo que llaman rúbrica. Siempre lo ponen en un color que siempre se pierde. Aquí está, miren. Aquí está en un color así como muy muy tenue. Para quien quiera encontrarlo más rápido, pues le pone control F, rúbrica.
y aquí está. Esta forma, aquí viene todo lo que se evalúa y cómo va a ser evaluable y calificable. Entonces este es uno de los elementos que les digo, es de suma importancia que lo consideren. Dudas concretas, les decía, me pueden escribir a mi correo electrónico o directamente al mensajero de la plataforma. Es importante que vayan realizando citas textuales, colocando sus referencias, paráfrasis, interpretación personal. También pueden pedir extensiones de tiempo cuando alguna actividad no sea entregada en su tiempo y forma. Deben de escribirme y decirme la razón por la cual no fue entregada esta actividad. Respeto a cada uno de los integrantes que conformamos Prepa en línea CEP. Y recuerden también las reglas de etiquetas y que tienen que tener un formatito. Ya recuerden que siempre se pide portada, que pongan sus referencias. Entonces ahí es importante ir desarrollando un formato. No se califica en sí que haya un formato ya determinado, pero sí es pues nos facilita mucho el trabajo. Bueno, ahora bien, les decía o les dije en la sesión que la semana, o más bien la sesión pasada, veíamos algunos temas de suma importancia, como es el de la ciencia, ciencias sociales, el método científico en las ciencias sociales, y nos deteníamos en esos temas básicamente. Les decía que la ciencia es una forma organizada que ayuda a construir el conocimiento a través de preguntas comprobables. También les mencionaba que existen dos pilares en los que se fundamenta la ciencia, que es la comprobabilidad, es decir, todo la replicabilidad, que todo también la comprobabilidad, que todo aporte científico debe de ser comprobable. De igual forma replicable, es decir, si yo dejo caer un objeto, por ejemplo, en la Ciudad de México a una altura determinada, no sé, a 100 metros de altura, y cae a determinada velocidad, si yo voy a Francia y lo dejo caer a esos mismos 100 metros, va a caer a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque ya son leyes muy exactas que se replican, que se repiten, y si no se replican, pues entonces el aporte pues tiene como cierta parte de duda. Podría ser que no es tan científico como creemos. De igual forma, las ciencias sociales es la rama relacionada con la sociedad y el comportamiento humano. Básicamente es cómo se utiliza la ciencia en esta área del conocimiento que está relacionada con los seres humanos. Esos eran los elementos que tocamos. También les decía que la refutabilidad, que todo aporte científico tiende a ser refutado o puede ser no comprobado. Es decir, si nosotros por ejemplo la teoría de la evolución decimos es que yo no creo en la teoría de la evolución y voy a investigar y desarrollamos una teoría que sea más acertada y que sea incluso más comprobable, podemos tender a desvanecer esta teoría. Sin embargo, pues creo que muy pocos de nosotros tenemos como esa capacidad intelectual como para llegar a tirar una teoría por completo. Pero es un ejemplo así como muy bizarro y muy claro de cómo se podría desvanecer una teoría o refutar una teoría, por ejemplo. En otras generaciones les ponía un ejemplo. Había una teoría sobre el ambiente, había un científico que decía: lo que pasa es que el calentamiento global se debe a que se da la deforestación, decía, el calentamiento global y las inundaciones. Se debe a que hay deforestación de los árboles. Esto ocasiona que se inunden las ciudades. Entonces los científicos de aquella época dijeron, pues no está bien de su cabeza, realmente está bastante mal, porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Era algo que se preguntaba. O sea, ¿qué tiene que ver que se talen árboles con que se inunde la ciudad? Y no se le tomó en cuenta, la teoría vigente en ese entonces pues no tenía esa relación y se le tiró prácticamente a loco. Sin embargo, él hace una serie de estudios muy interesantes y termina demostrando que sí, que su teoría era real. Posteriormente pues gana el premio Nobel. Pero a lo que voy con todo esto,
lejos de decir si sí provoca o no provoca el calentamiento global y las inundaciones, era esta forma de refutar una teoría existente en ese momento. Se cae la teoría en su totalidad y surge esta otra nueva teoría. Pero bueno, ya entrando a otro tema, uno de los temas muy importantes que se tocan en Prepa en línea C, pero que no están ligados con ninguna actividad integradora, es el de las sociedades del conocimiento. Les decía que antes, o les dije que antes de entrar a lo que son sociedades del conocimiento, es importante otro concepto clave, que son las sociedades de la información. ¿Y qué son las sociedades de la información? Son todas aquellas sociedades, prácticamente a la que pertenecemos ahora, en la cual se genera gran cantidad de información, ya no por día o por mes o por hora como se generaba anteriormente, ahora es por segundo. Cada segundo se generan miles, millones de datos. Para quien esté inscrito, por ejemplo, en portales, en portales de noticias, en portales de incluso en YouTube, en Facebook, en diferentes redes sociales se generan datos, pero muy rápido, a una velocidad acelerada. Ello no quiere decir que toda la información sea buena o sea mala, o que estemos más avanzados, simplemente se genera esta información. Sin embargo, las sociedades del conocimiento es todo lo contrario. Sí se genera mucha información, pero esta información debe de ser utilizable. O sea, no nos sirve de nada tener el conocimiento del clima si no lo vamos a utilizar. O sea, las sociedades de la información sí buscan que la sociedad esté fundamentada en estos pilares del conocimiento. Prácticamente sí le dan importancia al conocimiento. Por ejemplo, si se dan cuenta, en Prepa en línea C no se queda a la deriva, por ejemplo, del uso de redes sociales. Siempre hay que utilicen tal herramienta, que utilicen tal conocimiento, tales datos generados, búsqueda de información, etcétera. Siempre existe ese paso adelante. Entonces, en ese sentido, eso serían las sociedades del conocimiento. Estas sociedades que utilizan el conocimiento para el bien social. Prácticamente esa sería como una definición muy cuadrada, como dicen, pero que sí llegaría a entablar lo que son estas sociedades. Les decía que este tema no se va a tocar, de hecho ninguna actividad integradora lo abarca, lo que es el tema de ¿cómo se llama? De las sociedades del conocimiento y de la información. El que sí abarca es el de las metodologías cualitativas y cuantitativas. Les hacía un esbozo histórico la sesión pasada sobre todo lo que conllevó esta nueva visión del paradigma científico. Cómo es que a través de toda esta parte de conocimiento, de nueva forma de ver la realidad, se crea nuevo conocimiento, nuevas formas de entender la realidad, y surge lo que es el método científico. Pero surge principalmente para lo que eran las ciencias naturales. Entonces, en ese sentido, pues decía, pues tenemos que, por ejemplo, para estudiar un animal, pues podemos, no sé, abrirlo y ver qué órganos tiene, ver qué tan diferente es con el ser humano, etcétera. Para estudiar una roca, pues tenemos que pasarlas por ciertos aparatos eléctricos, electrónicos, etcétera. O sea, todo ya estaba muy diseñado. Pero surge una corriente que dice, pero pues nosotros no somos ni somos animales, ni somos plantas, ni somos minerales, ni somos, no somos un elemento inmaterial, pero tampoco somos estos seres vivientes como son plantas y animales. Somos un ser hasta cierto punto, podría decirse que superior, que no entra ni en una división ni en otra. Entonces surge esta metodología. La anterior era la metodología cuantitativa, que buscaba medir todo. Esta otra metodología, la cualitativa, pues busca comprender. Entonces dice, pues somos seres con alma, seres que tenemos sentimientos, pensamientos, emociones, y sí nos gustaría que nos estudiaran diferente. Y no solo que nos estudiaran diferente, sino también que se aceptara esa forma de estudio. Y surge la metodología cualitativa. Esta metodología que busca las cualidades del objeto.
Entonces mucho ojo en esto. Lo que es la investigación cuantitativa busca la cuantificación de datos, es decir, saber cantidades, saber números, cuántos alumnos tiene el sistema de prepa en línea C, cuántos aprueban el sistema, cuántos lo reprueban, cuántas bajas hay en un año, cuántas bajas hay en un semestre, etcétera. Así tiene datos como muy exactos, cuál es la edad de los estudiantes, etcétera. Pero por ejemplo yo no puedo saber con este tipo de investigación qué emociones aparecen en prepa en línea CEP o en los alumnos que han sido dados de baja, por ejemplo. Y ya intervenimos en otro tipo de investigación que busca comprender el fenómeno. Por ejemplo, si yo quiero saber qué sentimientos existen o qué emociones existen en los alumnos que son dados de baja temporal o parcial, tendría que ir con algunos alumnos y hacerles alguna entrevista, preguntar, ir anotando exactamente qué sensaciones y sentimientos hay, qué contexto había en ese momento, qué lo orilló, por ejemplo, a realizar acciones que no eran tan éticas en prepa en línea CEP, o por qué dejó pasar tiempo en sus entregas y lo cual ocasionó que reprobara, etcétera. Entonces, en ese sentido, partimos a la otra investigación, que es la investigación cualitativa que busca entender el suceso. Otro de los ejemplos que les ponía era uno donde me veía yo inmiscuido. Les decía que yo tuve COVID y que la pasé me la pasé aislado hace más o menos 4 o 5 meses. Estaba totalmente aislado de todos. Por momentos decía, pero ¿por qué tengo que estar aislado si yo me siento realmente bien? O sea, yo quisiera salir y estaba realmente enojado, molesto, frustrado, y yo decía, yo quiero salir, caminar, realizar mis acciones que tengo todos los días. Y en este afán de querer salir y demás me iba generando actividades. Por ejemplo, una de las cosas que hacía frecuentemente era ver las estadísticas de este fenómeno, es decir, cuántos enfermos hubo en esta semana, cuántos enfermos hubo en este día, cuántos murieron el día de hoy, cuántos murieron durante la semana, y en ese sentido tenía como datos muy exactos. Decía, por ejemplo, la probabilidad de que yo muera pues es 1 sobre de 10. La probabilidad de que muera alguien cercano de los 3 que integran mi familia, pues decía, pues son... ahora sí que de que muera uno de nosotros, pues era 3 sobre de 10. Entonces sí es bastante latente que pueda fallecer alguien. Entonces me ponía a hacer todo este tipo de cuentas mentales, de tratar de entender el fenómeno, buscaba en internet, etcétera. Eso sería un ejemplo de investigación cuantitativa, porque yo busqué datos exactos. Por otro lado, la investigación cualitativa en ese mismo apartado sería, por ejemplo, en ese mismo suceso lo que me pasaba es que yo estaba muy molesto, muy frustrado, y veía que mi hijo todo lo contrario, él estaba muy contento. Él veía esto como una aventura, como algo nuevo, como algo que le gustaba. Entonces yo cuando le decía, oye, pero ¿quieres salir a dar la vuelta? No sé, ¿quieres salir a caminar o algo por el estilo? Él me decía que no. ¿Y por qué me decía que no? Pues porque era algo que realmente no le atraía en ese momento. Lo más importante para él era vivir esta aventura. Este es otro tipo de investigación cualitativa, cómo seres aparentemente de una misma familia viven la realidad de forma distinta, y cada uno tiene sus factores para vivirlo de esta forma. Eso sería comprender a cada uno de los sujetos. Entonces básicamente eso es lo que es la investigación cualitativa y cuantitativa. Otro de los ejemplos que les ponía en el cine es esta película maravillosa que se llama Naranja Mecánica. Les decía, es una película, o les dije en la sesión, es una película que recomiendo ampliamente. Es de un tipo que es sumamente violento, le encanta la violencia, golpear a las personas, etcétera. Entonces él lo que hace, cuando empieza a golpear a las personas, él siente cierto placer y disfrute. Sin embargo, es traicionado por sus amigos porque ya no lo soportan, ya no lo toleran, y termina siendo encarcelado.
En la cárcel pues se aplica un método cuantitativo, que era pues quitamos la violencia y este sujeto va a ser totalmente insertable, socialmente va a ser adaptado a la sociedad y a lo que conlleva. Entonces le aplican un método en el cual le tenían que abrir los ojos con pinzas, él estaba amarrado y le empiezan a mostrar escenas de violencia, y por otro lado le están poniendo medicamento en los ojos. De esta forma, cada que viera violencia iba a sentir cierta aversión, cierto asco, cierta repulsión hacia estos actos violentos. ¿Qué es lo que pasa? Que lo mezclan con música de Beethoven, que era su intérprete favorito, y cuando él ya se le quitó aparentemente la violencia, él pues no le gustaba que sentir intolerancia a su intérprete favorito. Pues lo primero que sucede cuando llega al entorno que no era nada favorable, en el cual pues la violencia era una forma de estar y de poder sobrevivir, pues lo primerito que llega cuando llega con los tipos que ha violentado, pues qué bueno que te veo, porque me acuerdo que me hiciste ciertas cosas y pues es hora de que nos las empecemos a cobrar. Entonces empiezan a violentarlo, empieza a haber esta agresión hacia él y se convierte prácticamente pues en un inútil social. Perdonen la palabra, pero pues esa sería como la palabra más acertada, en una persona que no puede responder socialmente a las necesidades del entorno que está viviendo. Entonces, pues al ser prácticamente un inútil social o un ser que no responde, cuando intenta defenderse siente cierta aversión, pero quien hizo este daño tiene como fines políticos muy muy exactos y dice, ¿sabes qué? Pues sí, tenemos que curarlo, tenemos que volverle esa parte social, y aparte de eso pues ya va a ser un reinsertado socialmente, pero aparte pues tenemos que, pues ya no podemos castigarlo porque si no va a hablar muy de nosotros. Ahora sí que lo regresan a ser un violento, pero ahora con permiso, ya tiene el permiso para ser violento. Entonces hay un cambio. Entonces es una forma, un ejemplo clarísimo de en el arte cómo se representa la metodología cuantitativa. Bueno, y seguramente se preguntarán a qué viene todo esto de la metodología cuantitativa y cualitativa. Les mencionaba acá, ya creo que descargué, a ver, déjenme checar, porque estoy viendo que cerré mi formato. Les decía que siempre les digo que hay una actividad integradora que se tiene que desarrollar. En este caso ya desarrollamos la número 3, ahora vamos a ver una ejemplificación de la actividad integradora número 4. Acá le ponemos nuestro título de actividad, metodologías de la investigación, y acá ahora sí elaboramos nuestra tablita. La primera indicación es realizar una tablita sobre la metodología cuantitativa y la cualitativa. Entonces de este lado es la cuantitativa, la que busca cuantificar y el objeto, es decir, cuánto de esa característica que vamos a estudiar existe en el fenómeno que vamos a estudiar, y la cualitativa busca comprender los sucesos, es decir, entender la realidad que viven los diferentes sujetos. Aquí ponemos este es un ejemplo, no crean que por ningún motivo les estoy diciendo cómo se hace la actividad, pero es un ejemplo de cómo desarrollarla. Perdón, acá me equivoqué. Aquí está. Entonces aquí le ponemos metodología. Y acá rubro de escribir. Ahora bien, esta tabla es una tabla comparativa y les mencionaba hace un momento que la tabla comparativa o las tablas comparativas buscan comparar dos objetos. Qué tanto el blanco se parece con el negro, qué características tiene la Ciudad de México con el Estado de México, por ejemplo. Empalma dos elementos distintos y los compara, qué tanto se parecen y qué tanto no se parecen. En ese sentido vamos a poner los rubros que vamos a evaluar, son las características, las ventajas
desventajas y los análisis en los procesos sociales. Podemos poner cualquier otro rubro, por ejemplo, podemos poner la definición, ejemplos de empleabilidad, y los rubros que ustedes deseen, esos no se van a calificar, pero para quien quiera tener una tabla y una mejor comprensión del tema, pues puede hacerlo. Eliminamos, hacemos una tablita más bonita. Siempre recomiendo que hagamos tablitas muy simpáticas, bonitas. Las actividades pues hablan mucho de nosotros. Le damos también repetir estas partes, repetir, por si nos pasamos a otra parte, repetir filas de título. Y bueno, describimos cada uno de los elementos. Les decía que no pueden copiar y pegar, que con 4 o 5 elementos que me pongan en cada uno de los apartados, estos decíamos que son opcionales, vamos a marcarlos con gris únicamente para saber que son opcionales. Les decía, no, si los elaboran no me los marquen, eso sí, nada más pueden elaborar, agregarlos y listo. Les decía que con 4 o 5 elementos que me coloquen es más que suficiente. Por otro lado, también les decía que los análisis en los procesos sociales son los procesos sociales en los cuales se utiliza esta metodología. Ya tenemos elaborado este punto. Ahora sí, hacemos una reflexión personal. Acerca del método científico en las ciencias sociales. Quiten todas las indicaciones, eso es algo también que les decía, es algo que pues que ayuda a tener una mejor presentación. No sirve de mucho más que tener una mejor presentación, y las instrucciones pues de cierta forma ya se las saben los facilitadores, y deben de tener como una claridad de qué es lo que se va a evaluar. Entonces acá ponemos la importancia del método en las ciencias sociales. Radica en, y aquí ya dimos respuesta a al primer cuestionamiento sin poner la pregunta. Acá por ejemplo, sin embargo, las ciencias sociales también tienen grandes retos, como lo son, y aquí describen todos los retos que conlleva las ciencias sociales. Y por último, desde mi visión, mi perspectiva, la metodología más conveniente para la investigación sociales es 1, 2, 3, ya que, y describen la idea, cuál es la metodología cualitativa, cuantitativa o cuál sería. Vamos, eso es lo que se tiene que hacer prácticamente. Les decía anteriormente en otras sesiones que todas las o la mayoría de las actividades conlleva un entregable, que sería la parte central de la actividad, la tabla, una reflexión personal y su referencias. ¿A quién, qué documentos consulté? ¿Qué documentos revisé? ¿Qué elementos fueron los importantes para desarrollar determinada actividad? Etcétera. Déjenme checar. Eso es lo que es la actividad integradora número 4. La actividad integradora número 3 ya la veíamos en el espacio abierto pasado, que es realizar una presentación educativa. Básicamente eso es lo que se tiene que hacer con 4 aportes científicos. Les decía también que los aportes científicos son todos aquellos aportes técnicos, tecnológicos, alguna teoría, alguna nueva forma de ver la realidad que de cierta forma impactan en el entorno.
me decía uno de sus compañeros que también tiene lados negativos, y le decía que obviamente tiene lados negativos también, como por ejemplo las redes sociales. Quien no recuerda, por ejemplo, cuando no existían las redes sociales, podíamos ir a jugar fútbol, básquetbol, sin estar preocupados por el internet. Muchos de ustedes seguramente iban con sus amigos o amigas, no sé, había diferentes formas de comunicación, incluso hasta para buscar pareja y demás era totalmente distinto. Había una forma total y completamente diferente de ver la realidad. Y también les decía, tiene lados como negativos, esa parte negativa donde las redes sociales hoy es difícil que alguien se visualice sin el internet, que le digan te vamos a cortar el internet por una semana. La mayoría de nosotros cuando no tiene saldo seguramente hasta busca la forma de conectarse a alguna red. ¿Por qué? Porque tendemos esa necesidad, o nos creamos esta necesidad. Mencionábamos a dos autores muy elementales. Uno de ellos era Richard Stallman, el creador del software libre, donde nos decía, por ejemplo, que toda esta visión de ver la realidad o las redes sociales de cierta forma nos hacen como hasta cierto punto ¿cómo le llama prisioneros? O sea, difícilmente nos dan una probadita y difícilmente podemos estar sin este recurso. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros estamos sin el Google o sin el YouTube o sin el Twitter o sin el Facebook? Llámese la red social que sea, pero es muy difícil que estemos sin ella, porque de cierta forma ya se nos hizo cautivos de esta forma de mirar la nueva realidad. No vamos a entrar tanto a detalle en ello, pero sí es muy importante que sepamos que todo aporte científico tiene lados positivos y lados negativos. Un ejemplo que les decía era este ejemplo de la agricultura. Es el aporte científico por excelencia, que revolucionó la realidad, que prometió acabar con la hambruna, pero que sin embargo no acabó con ella. De igual forma hubieron ciertos cambios evolutivos a partir de la agricultura, como fue el cambio de mandíbula, el perder fuerza, hubo elementos negativos como las lumbalgias, dolores musculares, etcétera. Pero les decía a sus compañeros, ¿quién de ustedes se atreve a vivir sin la agricultura o sin las redes sociales, por ejemplo? Es algo que difícilmente vamos a atrevernos a hacer. Bueno, esos eran los temas y los elementos revisados. Les decía que recordaran participar en los foros sociales, en el foro social, en el foro aprendiendo y en cada uno de los espacios. De igual forma, les ponía esta parte. Voy a repetir prácticamente la sesión. Perdón, se secó mi boca y tuve que hidratarme un poco. Les decía que uno de los elementos de suma importancia para la realización de actividades es el de las citas textuales. He visto a facilitadores que ponen principal interés en las referencias textuales, es decir, todos los elementos que utilizamos. Y citas, referencias, todos los elementos que utilizamos. Ya citamos a todos los autores, todos los documentos que revisé. Y muchos piensan que esto ya nos da derecho a copiar y pegar la idea del otro, y de esta forma ya estamos evitando el plagio. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Es una total y completa mentira que poniendo nuestras referencias ya no estamos plagiando. Si copiamos y pegamos, seguirá siendo plagio. Así es, así de fácil es esto del plagio. Y les hacía un ejemplo de cómo hacer una cita textual. Acá vamos a copiar este fragmento. Acá totalmente copiar y pegar. Ponemos esto. Yo lo presento como mío y digo, cuando elaboramos un discurso en el ámbito social y reclamamos para él un carácter científico, entonces se produce una verdadera cascada de problemas, objeciones y dificultades que parecen cuestionar su estatuto científico. Y acá colocamos la referencia, que fue, acá vemos que es Méndez 2013, Méndez D es,
2013 y colocamos el título y bueno, le colocamos todos los datos que conlleva esta referencia y decimos pues ya no estamos plagiando porque ya dije que lo dijo Méndez. Pero ¿qué creen? Si están plagiando, ¿por qué? Porque ustedes presentaron esto sin darle crédito a Méndez. O sea, que hayan puesto en sus referencias no quiere decir que ya le hayan dado crédito. Para hacer una cita, esto sería un ejemplo de plagio. Un ejemplo de cómo citar sería de la siguiente forma. Y ahora sí copio todo tal cual, o sea, no hay problema. Cuando hacen una cita textual pueden copiar y pegar, pero ya se le da el crédito a quien a quien lo merece en este caso. ¿En qué página lo encontré? Lo encontré en la página 24. Punto. Aquí ya está. Estoy diciendo que Méndez en el 2013 dijo esto. Ahora sí que les estoy diciendo, si quieren buscarlo, yo no lo dije, lo dijo Méndez, búsquenlo, no hay problema. En la parte de abajo les pondré el documento donde lo dijo. Y aquí les voy a decir la página exacta donde lo dijo. Y también quién lo dijo. Entonces eso es hacer una cita textual. Y una paráfrasis es lo que nosotros entendemos de lo que el autor dijo. Aquí ya no es necesario poner entre comillas y tampoco la página, porque es algo que yo entendí de lo que el autor dijo. Si elaboramos un discurso social y queremos que sea científico, provocamos problemas, objeciones y dificultades y situaciones nada cómodas. Esa es una interpretación de lo que yo entendí de lo que el autor dijo. El autor no lo dijo, yo lo estoy diciendo según lo que yo entendí del autor. Cuando yo lo pongo así, fácilmente puede decirme alguien, oye, pero tú estás súper mal, estás súper errado, el autor nunca trató de decir eso, pero al menos di crédito o di entrada a la idea. O sea, puedo decir es lo que yo entendí de lo que dijo Méndez. Si lo entendí mal, pues es otro tema totalmente distinto. Pero no le estoy robando las ideas a otro autor. Y ya una interpretación personal, pues es otra situación donde yo digo, yo pienso que los discursos sociales no son científicos, pues si trato que lo sean, puedo provocar problemas. No tiene nada que ver, pero pues es lo que yo entendí y lo que yo estoy dando a conocer. Bueno, hasta aquí eso sería prácticamente lo que abarcó la sesión. Presenté un pequeño cuento. De todos modos lo pongo, tal vez realmente eso no me va a conllevar gran dificultad. Pongo el cuento. El relato decía que aprovechando esto de los días de muertos y toda esta parte de muertes, apariciones y demás, a mí me encantan todas estas partes literarias de muertos, de fantasmas, etcétera. Pues vamos a dar entrada a este cuento maravilloso que es de Juan Rulfo, escrito, es un fragmento más que nada, este fragmento maravilloso de Juan Rulfo que se llama de este libro que se llama Pedro Páramo. Es un pequeño fragmento que él hace, lee pequeños fragmentos. Es una obra de la literatura mexicana y latinoamericana por excelencia. Entonces espero lo lean en un futuro. Si no, les dejo este pequeño fragmento.
En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. Despiértate, vuelven a decir. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos. Soy las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Soy en pasos que se arrastran y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. ¿Por qué lloras, madre?, preguntó. Pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre. Tu padre ha muerto, le dijo. Y luego, como si le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas, solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera en el patio los pasos, como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquí aquella mujer de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies regueros de luz. Una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Y después el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre? Bueno, eso fue en gran medida lo visto en este espacio. Retomo el espacio del video. Eso fue en gran medida lo visto en este espacio. Hacía únicamente la invitación a que participaran en los diferentes espacios de aprendizaje, en los diferentes foros, y que también en gran medida reiteraba esta parte. Prácticamente me estoy acordando de todo lo que se vio. En gran medida los aportes científicos, se quiera o no se quiera ver, tienen aspectos muy positivos a la humanidad, pero también aspectos muy bueno, no muy negativos, más bien aspectos que tal vez no sean tan positivos. O sea, tiene una parte, una cara y una contracara. O sea, eso es prácticamente lo que se vio en este espacio. Reitero nuevamente, no sé si se haya escuchado bien el audio de lo que fue el cuento. Trato de repetir todo.
En verdad una disculpa, no sé exactamente qué pasó cuando yo le di emitir en vivo, según yo se estaba emitiendo, pero tal vez por alguna baja de datos, me desconectó o no sé exactamente qué pasó. Pero lejos de estar eternamente disculpándome, yo creo que es una forma muy padre de, o más que padre, muy importante de poder resolver todas estas problemáticas que pasan. Cerraba diciéndoles que también que todas las actividades son evaluadas en menos de 72 horas y todos los mensajes son respondidos en menos de 24. Bueno, cualquier situación quedo a sus órdenes. De igual forma, si tienen alguna duda concreta, pueden escribirme directamente a mi correo y pueden preguntarme, pueden interactuar. De igual forma, yo con gusto les respondo. Estoy totalmente abierto al diálogo y mi horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Muchísimas gracias y nuevamente una disculpa. Para quien ve el video, vamos, lo siento muchísimo, será colgado en la plataforma en cuanto pueda subirse. Gracias y saludos afectuosos. Quedo a sus órdenes.